estimados estudiantes, vamos a iniciar la semana 6. En esta semana relaciones léxico-semánticas, especialmente la sinonimia contextual, que es una pregunta recurrente en los tres textos: texto mixto en el dialéctico y el texto en inglés. La sinonimia contextual tiene este adjetivo, ¿no? Textual, que quiere decir que debemos leer el contexto. En este caso puede ser la oración en la que aparece, la oración anterior o la oración sucesiva, en la que aparece el término resaltado. Consiste en determinar el significado similar de una palabra o expresión en el texto. A veces nos pueden preguntar por una expresión, que son 2 o 3 palabras. Por ejemplo, la palabra hoja podría, dado sus significados, entenderse de dos formas, ¿no? Como pedazo de papel, y otra como cada una de las láminas de los vegetales, que son los significados de hoja al abrir el diccionario. ¿A cuál de ellos nos referimos en un texto? Depende del contexto. Veamos este ejemplo, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente. ¿Cuál es el significado de hoja en esta oración? Pueden escribir en el chat si se refiere a hoja 1, hoja 2. El soldado escribió lo que sucedía en la guerra, en hojas que fueron enviadas como cartas a sus padres. Responder en el chat. A1, de papel, dado pedazos de papel. Veamos otro ejemplo. Jorge se dio cuenta de que María no comía su hamburguesa. Entonces él le pregunta el por qué y ella responde: está raro, mira. El sinónimo contextual de mira es, pensar en un sinónimo, prueba, saborea, o también oler, ¿no? También podría significar oler, es decir, experimentar, usar los sentidos para darnos cuenta que la hamburguesa no está bien. Sin embargo, prueba, saborea, huele, no son sentidos que vamos a encontrar en el diccionario, por ejemplo, ¿cierto? Pero que nosotros le damos según el contexto nuevamente. Sí hay significados que vamos a encontrar en el diccionario como acepciones 2, 3, 4, pero hay otras que no necesariamente están en el diccionario, que podemos inferir. Recuerde que en la sinonimia contextual las palabras iguales o similares que pueden ser intercambiadas pertenecen a la misma categoría gramatical. Este dato es muy importante. A veces el término que está resaltado en el texto puede ser un sustantivo. Entonces sería lógico que entre las alternativas también encontremos sustantivos. Ejemplos: en el concierto hubo mucha gente. En el concierto hubo muchas personas, ¿no? Tanto gente como personas son de la misma categoría, son sustantivos. Los políticos deben soslayar las críticas. Soslayar es verbo. Los políticos deben evitar las críticas. Soslayar y evitar son sinónimos y ambos son verbos. Vamos a proponer sinónimos para las palabras que están resaltadas. En este caso se trata de 3 verbos, ¿no? Tenemos recogieron, dispararon y entiende. Tenemos 2 minutos para hacer algunas propuestas en el chat en este orden, ¿no? Recogieron sería 1, dispararon sería 2, entiende sería 3. ¿Okay? Tenemos 2.
Bien, tenemos propuestas en el chat. Ok. Podemos dejar los sinónimos, proponer los sinónimos para los tres verbos. ¿Ok? Recogieron puede ser número 1, disparar número 2, se entiende número 3. El texto. El Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que en el año 2023 se recogieron 146 casos de feminicidio en el Perú. Sinónimo de recogieron, pueden proponer. También como un verbo en pasado, claro, ¿no? Verbo en pasado. Recogieron, puede ser se registraron, bien, ¿no? Se registraron, se contabilizaron. ¿Alguna otra propuesta? ¿Sí se escucha bien? ¿Pueden escucharme bien? En el periodo comprendido entre el 2015 y el 2023 se contabilizaron 1.191 casos, donde el mayor número fue en el año 2018, con 150 víctimas. Asimismo, se reportó que en el 2023 en Lima Metropolitana ocurrieron 11 casos de feminicidios menos respecto al año 2022. Sin embargo, en Junín los casos se dispararon en 12. ¿Cuál es el sinónimo de dispararon? No sé. Ser aumentaron en 12. Y en Arequipa, 9, ¿no? El mismo verbo, se dispararon en 9 respecto al año anterior. Por ello, el feminicidio se entiende como la muerte de las mujeres por su condición de mujer. El feminicidio se entiende, sinónimo de se entiende. Muy bien, el feminicidio se define, ¿no? Se define como la muerte. El feminicidio se considera como la muerte, ¿no? Se entiende, se define, se considera. Okay. Entonces es importante mantener la misma categoría y en el caso de verbos que estén en el mismo tiempo, ¿no? Si el verbo está en pasado, en presente o en futuro, futuro. Tenemos estas opciones. Significado contextual de recogieron es se registraron. ¿Cuál es el sinónimo de dispararon? Incrementaron. El sinónimo contextual de se entiende se define. Empezaremos a ver los ejercicios de la separata de esta semana. Okay. Tenemos el texto. Texto gráfico. Okay. Iniciaremos con el texto gráfico, que es normalmente el primer texto en el examen, ¿cierto? Parece que este domingo ustedes darán su primer examen. Más o menos iniciamos con el texto 1, es un texto gráfico. Okay. Tenemos unos 10 minutos para leer este texto y ver las preguntas. Bien. Texto de la página 6. ¿Qué página 6?
Ok, vamos a ver las respuestas. Pueden dejarlas en el chat. Pregunta número 1. El texto dilucida principalmente ¿qué? Respuesta en el chat. Escribir la respuesta para la pregunta 1. Segunda respuesta ya. Respuesta es letra C. Es posible controlar mejor el consumo de energía de nuestros artefactos. ¿Qué no puede ser E? ¿No? Existen categorías de eficiencia energética que ayudan a optimizar los artefactos. Optimizar los artefactos o optimizar la energía. Puede ser, ¿no? Un poco ambiguo, letra E. Debería precisarse un poco más. Número 2. En el texto, el término encuadrado tiene el antónimo contextual de cuadrado. Una buena forma de bajar el consumo de electricidad en nuestros hogares es utilizar la mayor cantidad de artefactos encuadrados en la categoría A. Antónimo, chat. Correcto. Excluidos, ¿no? Porque sería, el sinónimo sería incluidos en la lista, el antónimo excluidos de la lista. Número 3. Con respecto a los mayores consumos energéticos en nuestro hogar, resulta falso señalar que 3. Pueden escribir la respuesta en el chat. Ok, veamos respuestas. Esta es letra C. Es falso que la heladera podría encontrarse dentro de las 3 primeras categorías, ya que estas 3 primeras categorías son para aquellos artefactos que ahorran energía eléctrica. Es que la heladera, ¿no? Esto hace, ahorra en la energía eléctrica. ¿Por qué no es D? La iluminación. Es correcto. La iluminación es la que menos porcentaje consume, exacto. Pero la pregunta es por falso, ¿ok? Incompatibilidad, atención con falso. Ok. Número 4. Se puede deducir del texto que el uso constante de un artefacto, tenemos la respuesta,
4. Respuesta D es correcta. Respuesta letra D. En el texto se menciona a la secadora, el aire acondicionado o a la calefacción como artefactos que suelen consumir más energía. Entonces cabe inferir que la constancia de su uso, es decir, la frecuencia de su uso, se puede deber a situaciones externas como al clima o a la necesidad. Número 5. Si se careciera de instrumentos precisos para medir el consumo de energía eléctrica de nuestros artefactos, entonces ya tenemos respuesta para 5. Correcto, letra B. Si se careciera de instrumentos, lo dicho por el Ente Nacional Regulador de Electricidad perdería credibilidad. Letra B. Luego del texto mixto, leeremos un texto dialéctico, ¿ok? Para entrenarnos para el examen. Tienen este fin de semana. El texto dialéctico de la página 9. Página 9, texto dialéctico. Tenemos unos 12 minutos, ¿ok? Para leer y responder las preguntas.
vamos a dejar las respuestas en el chat. Respuestas para la pregunta 1. Respuestas, estamos en el texto dialéctico. Pregunta 1. Okay. Ya hay algunas respuestas. La respuesta es letra D. Correcto, muy bien. La necesidad de consumir carne para la asimilación de proteínas. En ambos textos se debate si el consumo de la carne es necesario para poder asimilar las proteínas que requiere nuestro cuerpo. Para el texto A no es necesario, mientras que para el texto B en parte sí lo es. Número 2. En el texto A el término desmitificar tiene antónimo contextual de. Ver la respuesta, antónimo, chat, la 2, 2. Ah, correcto. Refrendar. Al decir que se desmitifica la idea de la necesidad de la carne, quiere decir que se cuestiona o se pone en tela de juicio. Un antónimo contextual sería que se corrobora o se refrenda, ¿no? Refrendar significa confirmar, corroborar. Antónimo de desmitificar. El número 3. Con respecto a los argumentos del texto B, recordemos que el texto B está a favor, en parte, del consumo de carne. Entonces, resulta incompatible sostener que la obtención de las proteínas, puesta en el chat, a la respuesta en el chat, respuestas, muy bien. Es 3 incompatible, ¿cierto? Es incompatible. Respuesta es letra E. ¿Por qué? Cuando hablamos de incompatibilidad, nos referimos a partes textuales, ¿no? Que es una pregunta un poco más textual. Es incompatible sostener que el consumo constante de proteínas permitirá disminuir el riesgo de enfermarse, ya que las enfermedades no solo se originan por la alimentación, sino por el ambiente, por la genética, etcétera. Tal vez el verbo mermar no sea tan usado. ¿Qué significa mermar? Es disminuir, reducir. De manera permanente reducirá el riesgo de enfermarse, ¿no? Esto es textual, se menciona lo contrario, que hay otras causas para las enfermedades. Es incompatible. Veamos si tienen unas respuestas diferentes. Sí, estamos de acuerdo, 3E. 4. Se deduce de lo expuesto en el texto A, recordemos que el texto A está en contra del consumo de carne, que las proteínas de origen animal, respuesta para 4. De acuerdo, 4A.
exigen un mayor desgaste al cuerpo humano para deshacerlas, ¿no? Por eso este autor está a favor del consumo de proteínas de origen vegetal. Letra A. Número 5, por último. Si se demostrara que el consumo constante de carnes aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o cáncer, entonces, para 5, respuesta 5C, correcto. La nutricionista Ortiz podría recomendar un consumo moderado de estas. ¿Quién es Ortiz? Participa en el texto B, que es un texto a favor del consumo de carne, sí, de forma parcial. Entonces podría recomendar un consumo moderado de estas, ¿no? Bien. Y por último, en el examen verán el texto en inglés de la página, en este caso de la página 13. Voy a dejar la traducción, solo un minuto. Bien, la traducción ya está en el chat. Leamos el texto y las preguntas por unos 10 minutos. Marquemos las respuestas.
Ok, leeremos el texto. After 4 decades of intense conservation efforts, it's finally time to take the gray wolf off the endangered species list, the U.S. Fish and Wildlife Service recently announced. Today, more than 6,000 gray wolves can be found in fragmented populations across the West and Great Lakes, thanks to a reintroduction program centered in Yellowstone National Park in the 1990s. The facts are clear and indisputable. The great wolf no longer meets the definition of a threatened or endangered species. David Bernhardt, acting secretary of the U.S. Department of the Interior, said in an emailed statement. Today the wolf is thriving on its vast range, and it is reasonable to conclude it will continue to do so in the future. Veremos las preguntas. What is the main intention of the author? ¿Cuál es la principal intención del autor? ¿Cuál es el propósito del autor? Pregunta número 1. Veamos algunas respuestas en el chat. Texto en inglés. Responder en el chat. Okay, veamos las respuestas. Para 1. Muy bien, de acuerdo. 1 de el principal propósito del autor es informar sobre la exclusión del lobo gris de la lista de especies en peligro de extinción. Okay. Número 2. The contextual synonym of the word thrive is, ¿cuál es el sinónimo contextual de la palabra thrive? Pueden escribir en el chat. Respuesta, muy bien. Es letra A. Prosperar. Prosperar. Número 3. It is false to say about the increase of the wolves in the U.S. that es falso afirmar sobre el aumento de los lobos en Estados Unidos. Pregunta 3. Respuesta. 3. Respuesta para 3.
hay respuestas. Respuesta para 3 es B. Letra B. Is response to natural factors. Es falso. Falso. Que veamos la justificación. El texto informa que es finalmente la hora de retirar a este lobo de la lista de especies en peligro de extinción gracias a la al programa de reintroducción de Yellowstone, del Parque Nacional Yellowstone. Entonces, es falso afirmar que esta especie haya prosperado debido a factores naturales, ¿no? Porque ha habido un programa que se encargó de que esa especie prospere, no ha sido por causas naturales. Entonces es falso. B. Veamos letra D. It was initiated of Yellowstone Park. Probablemente esto sea verdadero, ¿no? Pero la pregunta es por falso. ¿Eh? Falso. Okay. Bien, número 4. It is inferred from the text that in the past a population of gray wolves. Se puede inferir en el texto que en el pasado la población de esos lobos grises. 4. Respuesta. Respuesta. Respuesta es 4C. C. En el pasado, estos lobos recibieron ayuda de las instituciones americanas. Ok, letra C. Número 4. Número 4. Veamos qué otras opciones sugieren. 4. La respuesta es 4E. 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 En el pasado, esta especie de lobos desaparecieron de muchos estados americanos. Por ejemplo, en el presente, o sea, actualmente, los lobos grises han incrementado su población a causa de este programa de reintroducción de especies. Entonces, se puede inferir que en el pasado esta especie habría casi desaparecido. Por eso estuvo en la lista de animales en peligro de extinción. ¿Okay? 4, letra E. La ayuda recibida de estas instituciones americanas es a partir de los años 1990, ¿no? Entonces, nos falta un poco más de información precisa para saber en el pasado, ¿no? ¿A qué se refiere con pasado? No hay una información más precisa sobre el tiempo, ¿ok? Porque tan pasado, tal vez 1990 o se refiere antes de 1990. Como no es claro, es mejor buscar otra alternativa, ¿no? Letra E es mejor. Veamos número 5. If the wolf hunting in the United States increased, probably, si aumentara la cacería de lobos en Estados Unidos, probablemente, la respuesta para 5. 5. C. The gray wolf prosperity would be undermined. Okay.
es una conclusión que se acerca mucho al contenido del texto. ¿Qué nos dice en español? Que estos lobos grises, la prosperidad de estos lobos grises estaría amenazada si, si se volviera a cazar, ¿no? Si se aumentara la cacería de lobos en Estados Unidos. En el texto se menciona que el lobo gris está prosperando gracias al programa de reintroducción y si la cacería de lobos aumentara, probablemente la prosperidad del lobo se vería, ¿no? Se vería amenazada porque este acto de cacería afecta el número de crecimiento, ¿no? Afecta la cantidad de lobos. Ok. Es letra C. ¿Por qué no puede ser A, ¿no? All species of animals would be in danger of extinction. Es muy general, ¿no? Nos dice que todas las especies de animales estarían en peligro de extinción. Pero la pregunta es solo por los lobos. A es muy general. Veamos otra opción, la opción E. ¿Por qué no puede ser E, ¿no? Los lobos grises estarían destinados a la extinción. Es posible, pero es muy tajante, ¿no? Porque podría crear nuevos programas para otra vez, ¿no? Reintroducir más esta especie. Entonces no estarían completamente destinadas a la extinción. En peligro sí, nuevamente, ¿no? En la lista de peligro, pero no destinadas a la extinción. Pero es un buen distractor, ¿no? Solo que en grado se aleja mucho más, ¿no? Es más fuerte. Y notemos el adverbio probablemente, ¿no? Probablemente. Como una posibilidad, sí, probablemente. ¿Qué pasaría? Pasaría esto primero, ¿cierto? Y luego, si no se hace nada, pasaría ¿no? Por eso es un buen distractor, pero no es lo que pasaría primero. Bien. Veamos por último, ya hemos terminado la parte de habilidad del examen en la secuencia, ¿no? Correcta. Y tenemos aún ciertos minutos para hacer un texto más. ¿Ok? Veremos el texto un poco filosófico, que es el que suele ¿no? ser complicado para los estudiantes. O veamos también ese texto de historia, que también puede ser complicado. Veamos el texto 3, ¿ok? Y ya el de filosofía lo hacen en casa con más calma y les comparto las claves. Veamos el texto 3 de la página 11. Página 11, texto 3. Es un texto continuo. Es un texto continuo. Tenemos unos 10 minutos.
Bien, veremos el texto. La superioridad racial del europeo, esgrimida como argumento para revitalizar la leyenda de la conquista del Perú, brotó en el siglo XVI, pero en el XIX cobró verdadero valor. Morton, 1829, sostiene que las cabezas de los indígenas comunes del Perú acusan un claro índice de estupidez. El estadounidense Charles Loomis, en 1893, por su parte, afirma que el solo hecho de haber estado el Perú poblado por indios es una prueba palmaria de su inferioridad total. Es decir, para ese estudioso, los incas fueron incapaces de construir un reino y forjar una alta cultura. Y en los dos puntos se menciona, ¿no?, un ejemplo también de ese mismo autor de Loomis. En el siguiente párrafo vemos la postura antagónica, ¿no? Digamos que este autor contraargumenta o se opone al argumento que inicia el texto. Tales afirmaciones subjetivas, con el desarrollo de la antropología y de la etnohistoria, han quedado desmanteladas, de tal modo que decir que 178 españoles pudieron, sin ayuda de nadie, conquistar el imperio andino, compuesto de varios de miles de soldados y de millones de pobladores supuestamente inferiores, es totalmente absurdo. Las fuentes documentales, como las crónicas de los propios españoles, entre ellos Pedro Cieza de León, dan fe de que las huestes de Pizarro contaron con la colaboración de etnias indígenas opuestas a los incas. Alejandro Lipschutz, en 1963, fue el pionero en esgrimir tales argumentos al afirmar que algunos señores étnicos decidieron prestar asistencia a los españoles. Asimismo, existe abundante información de la época que dan fe de dichas alianzas, sobre todo de las entabladas con los curacas chancas, Francisco Cusichaca y Felipe Huacrapáucar, quienes elaboraron informes mediante los cuales reclamaban ciertos beneficios como reconocimiento de las alianzas establecidas con Francisco Pizarro. Veamos las respuestas. Pregunta 1. Pregunta 1, respuestas. Veamos en el chat. 1C. De acuerdo, muy bien. El tema central en torno al cual surge la divergencia es la causa de la caída del imperio incaico por los españoles. En el texto, el término sorprendentes connota, busquemos un sinónimo para número 2 en el chat. Número 2. Hay una respuesta. 2E, correcto, connota ironía. Veamos en el chat, veamos. Ok, ironía. Ok, es letra E la respuesta, ironía. 3. Del hecho que los españoles contaron con la colaboración de etnias indígenas contrarias a los incas, podemos inferir que, respuesta para 3, chat, 3,
¿Mm? Respuesta para 3 es 3B. Dicha colaboración fue proficua a la logística bélica de los españoles. Es decir, que la colaboración con otras etnias, por ejemplo la etnia chanca que se menciona en el texto, fue beneficiosa para la logística bélica de los españoles, para que los españoles puedan organizarse. A ver, ¿por qué no puede ser letra? Ajá, ¿por qué no puede ser letra D? Veamos D. Existen fuentes documentales que las testifican de manera fehaciente. De hecho, los españoles contaron con la colaboración de etnias indígenas contrarias. Es probable, pero en el texto solo se menciona el ejemplo de los chancas, ¿no? Tenemos aquí curacas chancas, trabajo, ¿no? Si se mencionara más, ¿no? O otros ejemplos de otras etnias, podríamos afirmar letra D, ¿ok? Porque la palabra fehaciente es muy fuerte, ¿no? Es muy tajante. Bien. Pero es probable, ¿no? Si hay más trabajo, solo que no se ha mencionado en el texto. Entonces debemos quedarnos en el texto. Bien. Ok. Veamos el número 5. Número 4. De los argumentos que plantea la superioridad de los europeos como causa de la conquista del imperio incaico, es compatible señalar que estos se basan en la respuesta para 4. Cuando se refieren a la superioridad, se refiere al primer párrafo, ¿no? Digamos, a más inteligencia de los europeos, por ejemplo. Es compatible señalar que estos se basan en respuesta. Ujú. Correcto. 4 de sesgos anticientíficos. Eran comunes en esa época, inclusive el tamaño de los cráneos, ¿no? Se mostraban como evidencias. 5. Si no se conociera la existencia de los informes presentados por los curacas chancas, Francisco Cusichaca y Felipe Guacrapaucar, es posible que 5. Respuesta para 5. Correcto, letra A. Aún así, la asistencia indígena sería irrefutable. Es posible que aún así la asistencia, es decir, que los indígenas ayudaron a los españoles, sería irrefutable. Veamos el argumento. Valdemar Espinosa refuta la tesis de la superioridad racial de los españoles sobre los indígenas como causa de la conquista del imperio incaico. Sostiene que se debió al apoyo a los españoles de algunas etnias indígenas contrarias a los incas, comprobado en documentos de archivo y crónicas escritas por los españoles, ¿no? Además de este ejemplo, se menciona en el texto la crónica de Pedro Cieza de León, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y el autor es Valdemar Espinosa, ¿no? El autor de este texto. Ok, bien. Ahora veremos el último texto. Por favor, anoten las claves, las voy a dejar en el chat. Es un texto filosófico de la página 5. ¿Ok? Página 5 va a quedar como tarea para casa. ¿Ok? Bien. Momento, voy a dejar las claves.
Ok, muy bien. Las claves están en el chat. Nos vemos el próximo lunes. Que les vaya muy bien en el examen.